Queridos amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Segundo programa en vivo de este día, jueves 15 de septiembre del año 2022, la conmemoración del inicio de la lucha por la independencia de nuestro país. Queridos amigos, bienvenidos al programa Desde la Izquierda que transmitimos en la plataforma 4B TV desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, las 9 de la mañana con 35 minutos y pues nos da la oportunidad de ir a la Ciudad de México para platicar con nuestro queridísimo amigo Jesús Sosa Castro, un analista político, comunista, articulista, activista social y asesor en materia electoral y política en el partido Morena en la Ciudad de México, en donde él radica. Y bueno, pues el tema no puede ser con Jesús otro más que el de la independencia, este tema de la independencia de nuestra nación, la defensa de la soberanía nacional y el festejo de la Noche del Grito allá en la capital de la República. Jesús, Olga Alicia, adelante, por favor, si fueran tan amables. Sí, muy buenos días a todos los amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa. Y pues un abrazo y nuestro agradecimiento y saludo a Jesús Sosa Castro, nuestro colaborador de los jueves aquí en Cuatro Vientos con su programa Desde la Izquierda. Y bueno, este día empezamos un programa hoy en la mañana hablando con los jornaleros agrícolas, con la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas, trabajadores y trabajadoras jornaleras de San Quintín, que en realidad es un sindicato nacional, con Adelina Ramírez, y ella nos estaba diciendo, bueno, pues sí, estamos festejando la independencia de México, pero todavía padecemos situación de trabajo esclavizado, los jornaleros, no gozamos de nuestros derechos, nos falta mucho por lograr la independencia como país, y es cierto que tenemos un gobierno que pues busca defender de mejor manera la soberanía de nuestra nación, pero la soberanía tiene que ver con los trabajadores, con sus trabajadoras, con sus condiciones laborales, más o menos palabras más, palabras menos, esto nos decía Adelina. Y es precisamente el tema que vamos a tratar con Jesús Sosa Castro. O sea, sí, un aniversario más de este acontecimiento histórico que nos deja a los padres fundadores de nuestra patria, a grandes héroes patrios como Miguel Hidalgo, como Morelos, como Guerrero, ¿verdad? Pero que nos deja también muchas tareas pendientes, y algunas de ellas las hemos escuchado a lo largo de estos años en voz del presidente López Obrador. Dos fundamentales: la soberanía energética de México y la soberanía alimentaria, sin las cuales no hay real independencia de ninguna nación, ¿verdad? Y menciono nada más esas dos, Jesús, pero tú sabes también que hay muchas cosas que se desprenden de esto, como es los derechos laborales, la libertad sindical y una serie de demandas que este pueblo mexicano tiene años luchando por ellas y que ha depositado grandes esperanzas en una transformación que no termina de llegar, ¿verdad? Que se enfrenta con poderes adversos muy grandes, pero que se traza una y otra vez, y que además lo hace en un plano que hoy lo va a destacar el presidente de la República con su discurso, que hablando de la independencia de México dedicará el tema central a la cuestión de la paz internacional, con respeto pleno al derecho de los pueblos a elegir a sus gobiernos y a defender sus soberanías. Pues el tema está planteado, Jesús, y nos seguimos luego con algo que también me parece sabroso, delicioso para tratarlo hoy, que son los festejos patrios, la fiesta en sí, y ya se está organizando los Tigres del Norte, la fiesta popular que siempre es padrísima, ¿no? Y que se realiza después de 2 años de no estar de manera presencial festejando nuestras fiestas patrias, porque por el problema de la pandemia. Ahora será diferente y será con grandes artistas y será con una constelación.
yo le quiero llamar así, una constelación de invitados de honor. Pues adelante, Jesús, el programa es todo tuyo. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, creo que valdría la pena empezar por reconocer estas expresiones que hacen los compañeros jornaleros y jornaleras de San Quintín. Todavía no podemos hablar de soberanía nacional cuando en algunas partes del país, en algunos pueblos, en algunas regiones, todavía hay manifestaciones de esclavismo y de maltrato y de falta de reconocimiento digno de la personalidad política, social, cultural de los pueblos y de la gente en particular, ¿no? Creo que hay mucho todavía por hacer. Estamos en un proceso de transformación que intenta precisamente acabar con todo ese tipo de desigualdades, de dificultades que han sufrido de manera ancestral nuestra gente, nuestros pueblos, y particularmente lo que Guillermo Bongil Batalla señaló en su libro El México Profundo. Esta situación no es una cuestión fácil. Me parece que estamos en un proceso todavía complicado, todavía difícil, pero al fin y al cabo yo sostengo que a partir del 2 de julio del 2018 empezamos una revolución, una transformación social que empieza a arrojar frutos, manifestaciones de contento, de satisfacción, de esfuerzos multitudinarios y de sectores que antes estaban completamente marginados en la sociedad, en sus derechos y en sus libertades, ¿no? Ahora creo que este festejo se va a dar en medio de una situación nacional e internacional muy importantes, muy inquietantes por un lado, pero al mismo tiempo con manifestaciones de hechos y de transformaciones que me parece va a ser muy difícil que puedan parar los viejos caciques, los viejos sistemas ya caducados en muchas partes, con manifestaciones de crisis sumamente fuertes en la mayor parte de los países del mundo. Y yo creo que estas manifestaciones están siendo entendidas de manera correcta por nuestra gente, por nuestro pueblo, ¿no? Yo comentaba antes de empezar la conversación de manera formal con Javier que a estas alturas, que son apenas las 11:30 de la mañana del día 15 de septiembre del 2022, el Zócalo de la Ciudad de México ya pinta medio Zócalo lleno, ¿no? De gente que está llegando, que está arribando a un evento que todavía tiene muchas horas por delante para que se realice, ¿no? Sin embargo, la gente ya está llegando. Y para mí, esa manifestación de arribar al Zócalo con esta anticipación refleja varias cosas, ¿no? Primero, la satisfacción, la seguridad de que aquellos 2 años que nos hicieron quedarnos en casa por la pandemia, ya está dando la gente por hecho que este grave problema ha sido superado básicamente en un 99%, yo creo, ¿no? Y eso hace que la gente se reagrupe, vuelva a salir a la calle, reconquiste sus espacios perdidos y se empiece a manifestar su contento y su satisfacción de volverse a encontrar con los amigos, con los compañeros, con el pueblo, en los lugares donde tradicionalmente se manifestaban estas emociones y estos sentimientos, ¿no? Oye, Jesús, y permítame interrumpirte un momentito. Sí, sí. Y el enorme contraste
con los últimos fiestas patrias, los gritos y desfiles, el grito sobre todo, con los gobiernos de Calderón y de Sí. Peña Nieto, con las multitudes que iban a gritarle asesino, a Calderón, y Sí. con los acarreados que llevaba Peña Nieto desde el Estado de México, metidos en corralitos, ¿verdad? Con vallas ahí en el Zócalo, para que no se le fuera a hacer un despapalle ahí, pero la gente no quería ir al grito cuando estaba Peña Nieto y tenían que llevar acarreados del Estado de México. También Con eso no hay que con olvidarlo, su ¿no? torta y con su frutzi, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso es verdad, ¿no? Y yo creo que ahora, aparte de esto que señalaba de que ya la pandemia ha sido superada en su parte fundamental, el otro elemento que a mi juicio cuenta para que el pueblo se vuelva a reunir con esta expresión de felicidad y de contento, ¿no? Es que hemos vivido una parte de esta transformación con hechos que ha visto el pueblo, que ha sentido el pueblo, que los ha hecho suyos y que obviamente son motivo de festejo y son motivo de agradecimiento y de expresión presencial incluso ante quien ha ocupado su tiempo, su esfuerzo y su trabajo, dedicándolo fundamentalmente a resolver los viejos problemas del pueblo, los viejos problemas de la gente. Entonces, estos dos elementos me parece a mí que están jugando de manera muy importante en este 15 de septiembre del 2022. Todavía no sabemos cómo se va a expresar este contento una vez que el presidente de la República salga al balcón presidencial y entre en contacto prácticamente directo con su pueblo que va a estar presente de alguna manera en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Me parece a mí que va a ser algo apoteósico, ¿no? Y que la gente va a expresar justamente lo contrario a lo que decía a grito abierto incluso durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Yo creo que ahora va a ser una manifestación popular de agradecimiento, de contento, de felicidad, no solamente por lo que se ha logrado, sino por lo que está planteándose como políticas públicas, como rescate de la dignidad nacional, como parte de lo que se exige y se presenta como conquista de la soberanía alimentaria, energética, pero que tiene que ver con la recuperación de una política llena de dignidad y de orgullo que antes no estaba presente, que antes era una política de avasallamiento por parte del imperio y de lacayismo, de entreguismo, de antipatriotismo por parte de los gobiernos de la República. La mayor parte de los gobiernos del periodo neoliberal me parece que jugaron un papel esnable en cuanto a la forma de cómo se conducían con relación al imperio, con relación a los poderosos, ¿no? Y ahora eso se acabó. Me parece a mí que esta reciente visita del jefe de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que estuvo hace 2 días aquí hablando con el presidente de la República, pues arroja un panorama bien distinto, completamente distinto a lo que los lacayos, a lo que los derechosos, los conservadores, Antipatriotas, les decíamos antes, o y vendepatrias. así es, ¿no? Que suponían y querían que sucediera, ¿no? Incluso hablaban de que, pues, el uy, qué miedo de Andrés Manuel, pues se había acabado porque venían a jalarle las orejas en su propio espacio, en su propio palacio, ¿no? Cosa que no sucedió y yo digo que no va a suceder durante el gobierno, por lo menos de Andrés Manuel, ¿no? Porque evidentemente que el presidente de la República
no solamente ha puesto sobre la mesa una política exterior llena de dignidad y de respeto por los eh, que merece nuestro pueblo, que merece los mexicanos, sino que además me parece que con justa sensibilidad está tomando nota Andrés Manuel de los nuevos tiempos que estamos viviendo, porque no es casual, a mi juicio, que a este festejo esté invitando a personajes que están llenos de simbolismos antiimperialistas y sobre todo en su momento exhibiendo las trampas, las políticas, los efectos neoliberales y traicioneros del imperio contra los pueblos y contra los gobiernos de la mayor parte del mundo, ¿no? Perdón. Entonces, el hecho de que hoy por la noche y mañana, seguramente en el festejo del 16 de septiembre, estén el papá y el hermano de Julián Assange, que esté Evo Morales, que esté el hijo, me parece, la hija del Che Guevara. Sí, y de combatiente y luchador negro de los Estados Unidos, Martin Luther King, ¿no? Luther King. Uh-huh. Entonces, todo esto me parece... Los de César Chávez, este gran líder defensor de los migrantes mexicanos. Exacto, sí. Exacto, ¿no? Esto no solamente nunca lo hicieron, ni siquiera creo que lo hayan pensado los gobiernos neoliberales, ¿no? Uh-huh. Porque para ellos esto significaba una ofensa para sus jefes, para sus patrones de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Cosa que hoy el gobierno de Andrés Manuel, pues no solamente quiso mostrar su conducta política, su política exterior independiente, soberana, y él se dio el lujo de decir, los invitados los hago yo y sé a quiénes invitar y a quiénes no, ¿verdad? Entonces me parece que esto es una muestra de este intento que está haciendo el gobierno por mostrar este esfuerzo soberano, no solamente desde el punto de vista de los problemas concretos que tienen que ver con los energéticos y con la independencia alimentaria, no, sino la independencia y la soberanía del país y de sus gobiernos y de su pueblo para decidir libre y soberanamente sus políticas, sus proyectos programáticos, sus problemas internos, la elección de sus gobiernos y todo lo demás, ¿no? Que esto implica, ¿no? Entonces, este es un posicionamiento, a mi juicio, lleno de simbolismos políticos que bien vale la pena estudiar y poner sobre la mesa, porque en este año particularmente estamos en dos frentes dando una pelea como pueblo y como gobiernos sumamente interesantes, sumamente importantes. Por un lado, esta lucha por la independencia y la soberanía nacional respecto del imperio norteamericano y de los países y gobiernos que han querido siempre meter su cuchara en los asuntos internos de nuestro país. Esa es una parte muy importante que hay que destacar. Y la otra lucha, no menos importante, es la que estamos dando en contra de las fuerzas de la derecha, en contra de las fuerzas que han caído en una política odiadora, sin principios, sin argumentos, sin proyectos, y que están simple y llanamente tratando de voltear la opinión favorable que tiene el pueblo hacia su gobierno para demeritarlo, para descalificarlo, para insultarlo, para rebajar, para echar abajo el apoyo popular
que se viene manifestando a estas alturas. Entonces, Olga, esta parte que estamos observando, que estamos viendo a estas alturas, me parece que son el reflejo justamente de esto que se está manifestando a través de la gente, a través del gobierno federal y a través de distintas manifestaciones de pueblos, de culturas, de regiones en donde la manifestación de felicidad y de orgullo son parte esencial del momento que estamos viviendo. Y esto, a mi juicio, es algo que tenemos que valorar y tomar en cuenta como una manifestación que antes no se daba, que antes se pasaba por alto, que era una posición de los gobiernos completamente distinta, que reflejaba la supeditación y el entreguismo hacia los poderosos vecinos del norte y de otros gobiernos. Y ahora el presidente de la República es la expresión de la dignidad, del respeto que exige de los gobiernos y de otros pueblos para que cada pueblo construya su propio proyecto y su propia política que tenga que ver con la solución de sus problemas internos. Sí. Esto es lo que yo diría en esta primera parte de lo que para mí significa este 15 de septiembre, ¿no? Sí, y creo, Jesús, que, bueno, desde hace ya 8 días, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias mañaneras, anunció que el eje de su discurso será la paz mundial. Y es muy importante mencionarlo porque es un planteamiento que no lo ha hecho ningún otro mandatario, lo hizo él, lo va a reiterar y lo va a sustentar más en este discurso, pero él está planteando que las naciones del mundo, sobre todo las grandes potencias y que están metidas en conflictos bélicos, declaren una pausa de por lo menos 5 años a sus conflictos bélicos, entrar a un periodo de paz para poder atender los problemas fundamentales de la humanidad, los cambios, lo que está provocando el cambio climático, los problemas de las pandemias, porque no podemos hablar nada más de la pandemia, sino las pandemias, la que ya estamos enfrentando y las que pueden venir próximamente, en condiciones de paz que permita que sirvan de algo. Ha dicho, porque ha sido muy crítico con la Organización de las Naciones Unidas y con la OEA, la Organización de Estados Americanos, que diga, necesitamos que estos organismos internacionales que tanto le cuestan al mundo y nos cuestan también a los mexicanos, donde su cúpula vuelve a la crítica de estas aristocracias de organizaciones que viven muy bien, pero que no atienden de fondo los problemas. Dice, les pasó de noche la pandemia, les pedimos en su momento que intervinieran de manera decisiva como un gobierno mundial, ¿verdad?, para poner orden en la distribución, por ejemplo, de las vacunas y garantizar que las vacunas llegaran a las naciones pobres, y no hicieron nada, nada. Y les hemos pedido que intervengan para buscar un mecanismo, un acuerdo mundial de redistribución de la riqueza y detener el empobrecimiento acelerado de cientos de millones de seres humanos y que entraron todavía en una situación peor como consecuencia de la crisis económica, y tampoco hacen nada. Y si son problemas que se tienen que resolver de manera conjunta, con una visión mundial. Y lo mismo respecto al cambio climático, que ya sabemos que son las grandes potencias las que más contaminan, las que más veneno, ¿verdad?, lanzan a la atmósfera, pero son los países pobres donde más se sufren las consecuencias de los cambios climáticos, de los daños a la naturaleza que provocan las potencias económicas.
Entonces, todo este tipo de planteamientos, por ejemplo, que están en la agenda internacional y que no pasan de ser nada más temas de foros, de congresos, de intelectuales, de académicos, dice él, es hora de que se conviertan en políticas públicas de acuerdos internacionales. Creo que eso es muy importante y le da una dimensión mayor al concepto de lo que López Obrador tiene de lo que es la cuarta transformación para México, y no sé qué número de transformación será para la humanidad, pero que va en los mismos carriles, ¿verdad? Que va en este sentido de luchar por lograr estados de bienestar social, el bienestar social para la humanidad. Creo que va a ser muy interesante el discurso que pronuncia López Obrador en ese sentido. Pero aprovecho también para comentar, Jesús, que esto lo dijo él a partir de que hubo por ahí algunos reporteros que estuvieron así como picándole las costillas en la mañanera, como diciéndole, oiga, señora, como que se echó para atrás, como que se ablandó, como que se rajó, ¿verdad? Porque Sí. todo el mundo esperaba que el discurso de este 16 de septiembre fuese un discurso muy duro, ¿verdad?, en contra de las empresas transnacionales y de los gobiernos en los que están ancladas, de las que son originarias, por el problema de la soberanía energética de México. Esto por lo que estuvieron, por el Tratado de Comercio, el TEMEC, donde estuvo moviendo un sector de la derecha más reaccionaria de Estados Unidos, unida, asociada con la derecha mexicana, buscando que interviniera los países de Canadá y de Estados Unidos en contra de la reforma eléctrica y de todo el proyecto energético de Andrés Manuel López Obrador. Y resulta que cuando le preguntan esto, dice, no vamos a tocar este tema porque el presidente Joe Biden nos ha dado una muestra muy clara de respeto a nuestra soberanía. Nos dio a conocer un párrafo nada más donde habla de lo importante que es para México, para Estados Unidos, cuidar sus relaciones económicas, comerciales con México. Destaca el dato en esa carta de un intercambio comercial con México y una inversión con México de 400,000 millones de dólares. Y esto, caray, es como para causarle urticaria, ¿no?, a la oposición. Entonces dice, bueno, si están dando estos mensajes, ¿verdad?, si vino el secretario de Estado, Anthony Blinken, y la secretaria de Comercio, a hablar acá a Los Pinos, al Palacio Nacional, a hablar personalmente con nosotros y a traernos este mensaje del presidente de Estados Unidos de respeto a nuestra soberanía, pues nosotros no teníamos por qué meterle leña al fuego, ¿verdad?, en este tema donde ha quedado claro que todo no fue más que pura politiquería, ¿verdad?, de un sector de Estados Unidos y de un sector de los políticos mexicanos de la oposición, que buscaban la confrontación entre ambos países, entre ambos gobiernos, y que Estados Unidos le pusiera unas nalgadas a López Obrador, ¿verdad?, en público de la gente, como dicen, por atreverse a tocar el TEMEC con lo de la reforma energética. Dice, no, ya quedó claro, y se sigue discutiendo en los términos técnicos, ¿verdad?, pero en el aspecto político, que es el fundamental, nos ha quedado muy claro el respeto a la soberanía y el reconocimiento de que México tiene todo su derecho, ¿verdad?, a definir su política energética. Creo que ese es el mensaje más interesante, ¿verdad?, de que se desactiva ese conflicto políticamente, se desactiva, seguirá su curso normal como se siguen muchos de las inconformidades que se dirimen en el TEMEC, pero creo que por ahí va a estar interesante el discurso. ¿Cómo la ves, Jesús?
Esto, Sí. y va el mensaje directo también, pues obviamente a Rusia, Ucrania y Estados Unidos, entre otras naciones en guerra. Bueno, yo creo que hace días, hace semanas, efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de que para el 15 de septiembre iba a fijar su posicionamiento político respecto de las demandas de Canadá y de los Estados Unidos sobre las empresas y de manera particular sobre La reforma eléctrica. las reformas eléctricas y de petróleos mexicanos, de Pemex, ¿no? Las reformas energéticas. Sin embargo, ayer salió publicado, y creo que lo dijo en la mañanera de ayer, la visita que desde antes él había dicho que ya no iba a hablar de este problema en el discurso del 15 de septiembre, porque se habían modificado las condiciones y las demandas de los Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Y a partir de esa declaración suya, los derechosos de siempre, columnistas y reporteros y prensa y televisión, le dieron vuelo a la idea de que Andrés Manuel se había doblado y que lo venían a regañar y le venían a exigir cumplimiento estricto a lo que se había acordado en en la propuesta que está contenida en el TEMEC, ¿no? Sin embargo, el día de ayer, cuando le preguntan los reporteros o una de los Una reporteros, reportera de Proceso. exactamente, qué había pasado, él dice que no ocurrió justamente lo que se sabía que iba a ocurrir o se pensaba que iba a ocurrir días antes, ¿no? Porque ahora el gobierno de México había recibido una delegación encabezada por el jefe del Estado norteamericano, Anthony Blinken, y la secretaria de Comercio, planteando y demandando cosas completamente diferentes que tenían que ver no solamente con una modificación de las demandas que antes habían planteado públicamente, sino que además estaban planteando su disposición a hacer grandes inversiones en el país nuestro, ¿no? Permíteme un segundo, voy a mover una silla porque van a traer aquí un aparato, ¿no? Un segundito. Sí. Oye, qué interesante todo lo que han estado diciendo en torno a esto que está rodeando una fecha tan importante para el país y cómo han elaborado este discurso que tiene que ver directamente con el tema de la soberanía y el proyecto del presidente López Obrador para precisamente buscar de alguna forma consolidar la idea de que este país tiene que tomar ya en sus manos su propio destino, ¿no? Sí. Y fíjate que es muy interesante, Javier, esto de el anuncio de las inversiones millonarias, 400,000 millones de dólares que ha significado el intercambio comercial con México. Y en ese sentido también obras en las que están invirtiendo empresas, porque hay que recordar que López Obrador se reunió durante 15, 16 días continuos con empresas estadounidenses que estaban manifestando inconformidades con la reforma eléctrica. Y resulta que las conclusiones no pueden ser más que favorables. Estamos hablando, Jesús, también de cómo se desactivó este conflicto o aparente conflicto, ¿no? con Estados Unidos, con las reuniones a las que les dio tiempo López Obrador, dice de 45 minutos a 1 hora, hablando con cada una de las 16, empresas estadounidenses durante 16 días, dice, y salieron de ahí acuerdos muy importantes para México. Por ejemplo, uno de ellos, lo menciono así rápidamente, Gracias, es la construcción, o sea, se amarró la construcción del gasoducto submarino, ¿verdad?
que va a surtir el gas para Para las plantas de energía eléctrica en La Paz, en Baja California, dices. No, Javier, ¿No es? esto va hasta Yucatán. Ah, ok. Es para llevar las gasolinas a Yucatán Ya, ok. y por supuesto a Dos Bocas. De Dos Bocas. Entonces es ¿cómo se llama? Acuerdo. Un ducto submarino. Dice, ese ya Ajá. está amarrado. Dice, y otros tipos de acuerdos que se tomaron con los empresarios donde pues se salió ganando, ¿verdad? Porque cosas que estaban todavía prendidas como con alfileres se amarraron ahí, ¿no? Entonces creo que es muy interesante y que van en el sentido, sí, de contratación de obra, de licitación de obra, con participación extranjera en la obra, pero no con propiedad de acciones, ¿verdad? No con concesiones, sino para infraestructura que queda en manos de empresas del Estado. Eso creo me parece que es muy importante, ¿no? Por supuesto. Esta parte que estaba planteando y que quiero retomar me parece muy importante porque creo que el presidente está ubicado de manera correcta sobre lo que está pasando, no solamente en nuestro país, sino a nivel de otros países y yo diría que de las Naciones Unidas, ¿no? Porque efectivamente él plantea que en estas crisis que se han presentado, que tienen que ver con las pandemias, que tienen que ver con las guerras, con las agresiones de unos países contra otros, de unos gobiernos contra otros, sanciones por aquí, sanciones por allá, no solamente no resuelven los problemas de los pueblos, como él bien dice, ¿no? Están resolviéndose los problemas de los magnates, de la gente que de manera tradicional se ha enriquecido justamente a costa de estos problemas. Verbi Gracia, el problema del armamentismo y de las empresas productoras de armas, que son las que están saliendo beneficiadas justamente en esta época de crisis en Ucrania con Rusia, en China con Taiwán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo este conjunto de problemas los está abordando, los está tratando de organizar y de darles coherencia el presidente de la República. Incluso ha llegado a plantear que la ONU no está cumpliendo con su papel. Ha dicho, la ONU se ha convertido en una estructura burocrática que se la pasa discutiendo problemas, pero que no resuelven absolutamente ninguno de ellos, ¿no? Y es necesario que esta estructura en la que participan los países o la mayoría de los países, pues tenga en su quehacer, en sus decisiones, en su política, las soluciones que están requiriendo los pueblos y los gobiernos, porque de otra manera no tiene sentido la existencia de una estructura mundial como es la Organización de las Naciones Unidas y otras como la OEA, por ejemplo, en el caso de América Latina, que no solamente no resuelven los problemas, sino que los generan, ¿verdad? Y entonces, en lugar de buscar la manera de que los pueblos encuentren la paz, la tranquilidad, la justicia, entran en una dinámica en la cual las víctimas siguen siendo los más pobres, los más desheredados, los más olvidados en cualquiera de los países del mundo. Entonces, esta situación me parece que es la que va a plantear el presidente de México en su intervención de ahora y va a dejar de lado un problema que otros pensaban que iba a ser de confrontación con los Estados Unidos. Me parece que hay razones por las cuales esto ya dejó de ser el tema principal que iba a plantear el presidente de México. ¿Por qué? Porque resulta que en este encuentro con Blinken, el presidente de la República hizo un señalamiento crítico muy fuerte. Él le dijo al jefe de Estado, ¿no? Hace poco, en una entrevista con el presidente Biden y con empresarios de ese país
discutimos estos problemas y quedamos de acuerdo en que no había dificultades, que no había problemas, que todo marchaba más o menos como estaba calculado y como estaba suscrito en el Tratado de Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, ¿por qué se dan 5 días después un desplegado, un planteamiento que usted firmó, ¿verdad? Sí. Junto con otras personas, empresarias, exigiéndonos discutir el problema que antes habíamos comentado y discutido sin ningún problema con el presidente Biden. Y resulta que Blinken no contesta porque no tenía razón. Entonces el presidente dijo, ahora yo llego a la conclusión de que usted fue víctima del engaño, de las presiones que desde México usted sufrió debido a que la derecha mexicana está tratando de complicar las relaciones entre México y los Estados Unidos. Y aunque no contestó el jefe de Estado de los Estados Unidos, ni la secretaria de Comercio, optaron por darle la vuelta al asunto y plantear lo que tú bien has señalado, este deseo de invertir, de coadyuvar en la solución no solamente de los problemas de México que se están resolviendo y que se están encauzando de manera correcta, ¿no? Sino en políticas que también le van a ayudar a salir de la crisis al gobierno de los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, esta inversión cuantiosa que está planteando para que se dé vuelo a la producción de chips, ¿cómo le llaman también? Sí, de los microchips que no tienen, que después Exacto. de la pandemia se quedaron sin los chips y los microchips para todo lo que es la industria digital. Electrónica, hizo crisis en el mundo. Así es. Así como no encontrábamos respiradores para atender a los enfermos de COVID, ahora no encuentran los chips para echar a andar toda la industria que está digitalizada, ¿no? Así es, justamente. Entonces, que no nos vengan con el cuento de que nos están ayudando porque estamos en crisis, porque nosotros como país estamos enredados en una serie de conflictos que nos van a llevar al desbarrancadero. No es así, ¿no? Entonces, el gobierno de los Estados Unidos está reaccionando porque está en una crisis tremenda, no solamente por la inflación que ya está alcanzando el 8.5% de inflación, ¿no? Sino por una serie de conflictos en los que se está enredando el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados que están entrando en una crisis tremenda justamente por la aplicación de las sanciones que el gobierno norteamericano impulsó tanto por parte de la Unión Europea como de la, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita se me escapó el otro nombre que tienen países de Europa junto con los Estados Unidos, los aliados, pues, ¿no? Están entrando en una situación porque Rusia le cerró el petróleo, el gas, y ahora el invierno que se avecina lo van a tener que enfrentar con una situación sumamente complicada para sus pueblos, para su gente, ¿no? Entonces, todo este panorama, Olga y Javier, me parece que va a estar inmerso en este planteamiento, en este discurso que se prepara por parte del presidente de la República. Yo no sé exactamente su contenido, vamos a oírlo hoy en la noche seguramente, ¿no? Pero me parece a mí que hay materia suficiente como para que el presidente de la República haga un discurso crítico y autocrítico de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? En donde la situación se puede salir de control, arreciar los problemas de crisis que se está viviendo en varios países de la tierra y el sufrimiento que obviamente recaería sobre los pueblos y sobre las naciones de la mayor parte de la tierra, ¿no? Entonces, este discurso, este momento,
es muy, muy importante, definitorio, me parece que con mucha precisión por parte del gobierno de México sobre lo que para nosotros significa la lucha por la soberanía, sobre la independencia de nuestro pueblo y de nuestros gobiernos, para que no se esté metiendo mano de manera indebida con las posiciones que tienen estos cuates, ¿no? Sobre todo los Estados Unidos. Y esto es algo que nosotros tenemos que impulsar y que ayudar a que se resuelva de manera correcta, ¿no? Sí, y sabes, Jesús, tengo la impresión de que ahora en este discurso se van a hacer propuestas más puntuales de lo que ya planteó el presidente López Obrador como anfitrión de la reunión cumbre de los estados de América Latina y del Caribe que se realizó el año pasado aquí en México. Sí. Y que en esta reunión es lo que planteaba precisamente era una integración regional, ¿verdad? Que incluyera todo el continente, Canadá, Estados Unidos y los países de América Latina, pero resaltando esto que insiste mucho él, la palabra de Biden del pie de igualdad, y que López Obrador lo dice con pleno respeto a la soberanía de cada estado, rompiendo lo que ya no funciona, que ha sido el tipo de relación de más de 200, 300 años que se ha impuesto por parte de Estados Unidos sobre América Latina, rompiendo ese tipo de relación de 200 años que ya no funciona y buscando una nueva, un nuevo modo, un nuevo estilo, un nuevo marco de relación. Y aquí juega un papel importantísimo este conjunto de invitados que tiene ahora López Obrador a la fiesta patria, ¿no? Porque los invitados que tiene están así escogidos, pero con todo un sentido de geopolítica, claro, clarísimo. Toda jiribilla. Clarísimo, la geopolítica definiendo esto que también nos lo dijo ayer López Obrador, dijo Biden, dice, ya lo que está planteando, que fue lo que planteó López Obrador, es la necesidad de hacer frente a los problemas del mundo, ¿no? A los conflictos bélicos, a los conflictos de la crisis económica que deja la pandemia, a los conflictos que tenemos como humanidad, como región. Dice, y como región, ahí es donde tenemos que hablar como latinoamericanos también. Y en este momento, lo menciono porque vale la pena destacar la presencia de Evo Morales, que fue el primero en llegar al país, era el expresidente de Bolivia, este expresidente que fue pues salvado por México cuando dan el golpe de Estado en Bolivia, y que él mismo lo dijo, yo estuve pues a un pelito de ser asesinado, ¿verdad? En mi país, y llegó la ayuda del gobierno mexicano y lo traen para acá. Recuerdo la campaña de odio, ¿verdad?, que desató la presencia de Evo Morales por este grupo que afortunadamente no deja de ser minoritario, sí, pero que es muy fascista, ¿verdad?, de esta parte de la extrema derecha que aplaudía a rabiar el golpe de Estado en Bolivia y que expresaba todo. Por un momento dejó de odiar un poquito a López Obrador para odiar más a Evo Morales. Pero Evo Morales, cuando estuvo aquí, indígena que se convierte en el presidente de su país y logra sacar adelante a una gran parte de la población de las condiciones de miseria en que vivían, dijo muy claramente, el golpe de Estado tuvo como razón de ser el problema del litio, vienen por el litio, y si alguien dudaba de ello, bastaba con escuchar unos días después al dueño de Tesla, que dice, nosotros
¿cómo se llama? Elon Musk. Elon Musk, el dueño de Tesla, que dice, nosotros estamos dispuestos a todo. Derrocar gobiernos, algo que sí, con tal de conseguir el litio. Así con esa desvergüenza, palabras más, palabras menos, así fue lo que dijo. Bueno, pues ahora que Evo Morales llega, y fíjate qué interesante, es en Zacatecas, que también se vincula esto con un conflicto interno ahí con Ricardo Monreal. Es en Zacatecas donde la Universidad Autónoma de Zacatecas le da el honoris causa a Evo Morales. Y en el discurso, nada más voy a mencionar esta parte muy breve que dice Evo Morales. Llamó, dice, a la necesidad de generar científicos, lo está diciendo la Universidad de Zacatecas, científicos en materia de litio para generar mejores polos de desarrollo donde se extraiga este mineral, porque los países industrializados no quieren que le demos valor agregado a nuestros países. Y señaló concretamente a lo que puede ser la potencia en Latinoamérica en litio, que es el nuevo energético más importante para el mundo. Y dice, esta potencia mundial la pueden constituir 3 naciones latinoamericanas trabajando unidas: México, Bolivia y Argentina, siempre y cuando la industria esté en poder del pueblo. Es el caso ya de Bolivia y es el caso de México. México ahí, que es parte de la rabia que trae la oposición contra López Obrador, ya logró que el Congreso de la Unión aceptara la reforma que él planteó para que el litio sea propiedad exclusiva de la nación, y ya se creó la empresa también, ¿verdad?, que va a administrar pues este mineral estratégico. Entonces creo que es muy interesante por ahí cómo, volviendo al tema, si no nos hemos salido, cómo es que la soberanía y la independencia de las naciones hoy en día, 212 años después del grito de Miguel Hidalgo, se ha de defender en naciones que se precian de luchar por su independencia y por su soberanía. Y también, pues, lo que mencionamos, los invitados, ¿verdad? Que decía yo ahorita, pues, geopolíticamente son estratégicos estos invitados. Y no sé qué información tengas tú, querido Jesús, pero yo vi una nota del Universal donde habla de que fue invitado Noam Chomsky, este filósofo, pues, de gran trascendencia internacional, una de las mentes más brillantes que tiene la humanidad en este momento, y que tiene una capacidad así de trazar, de ver el rumbo hacia donde va el mundo, a donde debe de ir, y que nos alerta siempre, ¿verdad?, de cómo hay que defender los recursos naturales y a los pueblos originarios y a las naciones para poder defender al planeta también, y viceversa, cómo hay que defender el planeta para que sobrevivan estos pueblos. Bueno, dice también que se invitó al primer ministro de la India, a Narendra Modi, pero yo nada más he escuchado de López Obrador que tiene como invitados, y ya están aquí en México, el padre y el hermano, John y Gabriel Simpson, padre y hermanos de Julian Assange, que por cierto es otra de las banderas altas que ha estado levantando López Obrador, la libertad, el indulto y la libertad a Julian Assange, mencionando algo a lo que se agregó ahora también muy claramente Claudia Sheinbaum, señalando que la Ciudad de México entrega las llaves, ¿verdad?, a Julian Assange, y está lista a darle refugio y protección en cuanto sea posible hacerlo, ¿verdad? Y bueno, van a estar ellos. Es muy importante esto, porque en este país donde la oposición acusa de tirano y de dictador y de autoritario al presidente López Obrador surge como la voz más fuerte que en el mundo defiende la libertad de expresión en la vida misma de Julian Assange.
¿verdad? Así Y es. pide que sea reconocido como como un héroe mundial de la libertad de expresión. Entonces, ellos ya están, Evo Morales ya está aquí, también confirmó que estaría el expresidente de Uruguay, José Mújica, el Ujú. gran Pepe Mújica, que ya está muy grande de edad, pero que sigue dando las peleas, las escoge muy bien y sabe que es importante estar en este momento en México. Y mencionó que estaría Aleida Guevara, hija de Ernesto Che Guevara, que estos son algunos de los invitados que tiene el presidente para el día de hoy y mañana. Pues no sé si tengas tú algo más. Por supuesto, ya se me pasaba la familia de Martin Luther King. Sí. También ellos están invitados y confirmada su asistencia. Mira, en la lista Y de que... César Chávez también, Sí, exacto, la exacto. familia de César Chávez. En la lista que dio a conocer el propio presidente en una mañanera, no aparecen como invitados Noam Chomsky, tampoco aparece el primer ministro de la India, sino estos que ya tú has dado a conocer, pero no es muy remoto que hayan sido invitados y que por alguna razón no fueron incluidos en esta lista que a petición de un reportero o reportera, no me acuerdo, pidió quiénes eran los invitados para el 15 de septiembre, ¿no? Para las fiestas patrias. Pero sean invitados o no, lo realmente importante es que el presidente de la República y esto que plantea Evo se están convirtiendo en una parte de la política internacional de estos gobiernos democráticos, porque no es casual que este triángulo o este trío o ¿cómo llamarle? De países, Bolivia, Argentina y México, que tienen una buena cantidad de este mineral llamado litio, pues sean los países que potencialmente se puedan convertir en una potencia a nivel de América Latina. Esto por una parte, pero por la otra está desarrollándose una fuerte corriente impulsada por el presidente del Salvador, Nayib, Nayib, ¿cómo se apellida? Bukemi, algo así, ¿no? Bukele. Bukele, ¿no? Sí. Nayib Bukele, respecto de la necesidad de hacer de Centroamérica una unidad potencialmente económica y políticamente desarrolladas que compitan con éxito con el resto de los países del mundo, ¿no? No solamente porque es América Central poseedora de una diversidad de flora y fauna, de riquezas naturales que están en esta región de América Latina y que pueden convertirse pues en un polo de desarrollo muy importante. O sea, quiero decir que hay una corriente en América Latina y en el mundo que está intentando desarrollar una geopolítica distinta a la geopolítica que se desarrolló, que se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se defendían básicamente los intereses de las grandes potencias, las que habían participado en la guerra, las que se repartieron el mundo y nada más, y dejaron de lado los intereses y las necesidades de los otros pueblos y de las otras regiones de la tierra, ¿no? Entonces ahora hay en la visión del presidente y de otros gobernantes de América Latina una actitud distinta en la cual se empieza a poner en el centro la necesidad de la unidad de las naciones, la lucha por la conquista de la soberanía y de la libertad de los pueblos y de los gobiernos y del disfrute para bien de sus pueblos y de sus naciones
de los recursos naturales que hay en cada región y en cada país, ¿no? Esto es muy importante y ahora lo que hace falta es que estos aparatos que se crearon como defensores supuestamente de la libertad y de la justicia, como son la ONU, la OEA y otros organismos que existen en otras partes del mundo, pues realmente desaparezcan o empiecen a reestructurarse a efecto de poner en el centro justamente esto que los gobiernos y los pueblos de la tierra empiezan a convertir en sus demandas principales, ¿no? Esto es lo que esto es lo que está en juego. Y yo creo que el pueblo de México de manera concreta está percibiendo con mucha sensibilidad y con mucha nitidez esto que está planteando el presidente de la República. Y por lo tanto, ya paso a la parte final de lo que tú planteabas al principio, la fiesta popular, las fiestas patrias que encierran todo este conjunto de elementos desarrollados, realizados y por realizarse, que ya se están planteando, me parece a mí que forman este estado de ánimo, de orgullo, de nacionalismo y de patriotismo que se está manifestando y se va a manifestar de manera masiva en este 15 y 16 de septiembre. El desfile de mañana me parece que va a ser algo especial, porque por primera vez me parece a mí que el presidente de la República va a hablar del significado de lo que significa la Guardia Nacional y este esfuerzo que está a medias y que en el Senado puede ser rechazado por todo lo que hemos visto y analizado, sobre la reforma ¿cómo se llama? No al artículo, al artículo transitorio para ampliar el plazo. Exactamente, que planteó la diputada Yolanda de la Torre, una diputada priista, ¿no? Y que creo que además agregó otra persona. Otra diputada priista agregó un año más que sea. Un año más para que sean, en lugar del 29, el 28, sea hasta el día 20, hasta el año 29, ¿no? Entonces, todo esto que está planteándose y que tiene un significado muy grande para la seguridad y para la paz en el país, también va a expresarse de alguna manera el día de mañana en el desfile, me parece a mí, del desfile del 16 de septiembre, ¿no? Donde parece ser, va a ser la Guardia Nacional la principal actora, digamos, de esta marcha, de este desfile, ¿no? Entonces, me parece que estamos justamente orgullosos de lo que está pasando, preocupados por lo que se puede atorar en el Senado de la República. Senado de la República, pero me parece a mí que salga o no salga adelante esta propuesta que hizo la diputada y que ya está aprobada en la Cámara de Diputados, va a quedar la derecha, la oposición, que agrupa al PAN, al PRD y al Movimiento Ciudadano en una situación política sumamente desventajosa desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista político. Ya se están cayendo solos. Sí, así es. Ya se están tropezando solos, metiéndose zancadillas unos a otros. Así es. Entonces, los resultados de esta situación que vive la oposición, me parece a mí que se van a expresar el 23, el año próximo, y en el 24, ¿no? Y el resto de las fuerzas agrupadas en el movimiento que conforma Juntos Hacemos Historia, se va a fortalecer. La suerte del PRI no sé en qué vaya a parar, porque está metido en una situación complicada, ¿no? Por una parte, desde el punto de vista interno, tienen el problema de que los diputados se están jalando, por un lado, la mayoría,
y los senadores, por otro lado, también El PRI se fracturó por completo. Así es, así es. Por otra parte, el que impulsó el apoyo a esta reforma al transitorio hecho por la diputada Yolanda de la Torre, que es Alito, él está en una situación también complicada porque no hay pacto alguno entre el gobierno y el PRI, y él en concreto, ¿no? Me parece que va a seguir la demanda de desafuero, que está ya en la comisión de, ¿cómo se llama esta comisión? Comisión. Se me va el nombre siempre, pero es la comisión que estudia el procedimiento. Exactamente. Entonces ya está en manos de esa comisión todo, aunque hay la posibilidad, repito, porque ya lo señalaba la vez anterior, hay la posibilidad de que el PAN le dé el voto a los dos de Morena para desaforar a Alito como venganza política de la traición que sufrieron por parte de este líder del PRI. Sección instructora. Es probable que así ocurra, ¿no? De no ocurrir, hay el riesgo también de que queden empatados, de que quede 2 votos de Morena para desaforarlo y 2 votos del PRI y del PRI y el PAN, del PRI y del PAN, se empata la cosa si no votan a favor del desafuero y entonces Alito queda pues sin materia para ser desaforado, por lo menos por algún tiempo, me parece, ¿no? Esa es mi opinión, Olga y Javier, sobre esta fecha, sobre estos días y sobre estos acontecimientos que tenemos a la vista, ¿no? Pues muchas gracias, Jesús. Qué bueno que agregaste lo de la Guardia Nacional, porque el desfile dedicado a la Guardia Nacional, los desfiles del 16 de mayo siempre es el día del ejército, ¿verdad? Y ahora pues es dedicado a la Guardia Nacional y llega en muy buen momento porque llega con el presidente de la República en uno de los puntos más altos de popularidad, librando, quién sabe cómo le hace este hombre, pero logra sortear todas las trampas que se ponen y su popularidad no decae. Leíamos el artículo de Jorge Cepeda Patterson que dice, pues es inversamente proporcional la popularidad que alcanza López Obrador al linchamiento sistemático al que está sujeto por parte de la mayoría de los medios de comunicación más poderosos, ¿no? Sí. Entonces, llega con la Guardia Nacional con ese nivel de popularidad de López Obrador en el contexto de una concentración masiva que sin duda será muy interesante ahora porque la gente ha querido salir a dar muestras de apoyo a su presidente y no había podido hacerlo. Y también ya con el visto bueno de la reforma constitucional, porque esta sí es una reforma constitucional al modificar el artículo 5 transitorio de la Guardia Nacional y con un PRI dividido que les pone la banderilla muy dura, muy difícil a los priistas en el Senado de la República. Así es. Al propio Monreal, que dicen que parece más de oposición que el propio PRI, ¿no? Que Monreal parece más de oposición que Osorio Chong. Pero vamos a ver qué pasa, cómo se comporta el Senado. Ahí es donde está difícil tener las 2/3 partes. Pero toda esta acumulación de fuerza que va a manifestarse en las fiestas patrias tendrán que poner a pensar mucho el voto opositor. Y pues yo no descarto que por ahí se sumen los votos que hagan falta para la reforma constitucional. Si no, de todos modos ya tienen asegurada la ley, las leyes reformadas. Nomás falta ver qué dice la Suprema Corte, porque pues el PAN las va a impugnar, ¿no? Pues Jesús, qué bueno que introdujiste este elemento que es muy importante, el del desfile con la Guardia Nacional, y ha sido muy rico el análisis que nos expones. Muchísimas gracias. Disfruta tus fiestas patrias, cuídate mucho, amigo.
Igualmente. No abuses No abuses de tu cuerpo. No abuses de los tequilas No abuses de tu cuerpo. Sí. Sí, me voy a cuidar. Me voy a cuidar, no voy a abusar de la comida, de las garnachas y de las tlayudas ni nada de Sí, eso, ¿no? sí, porque te Qué queremos rico. así, Qué envidia. sonriente y sano para hoy y siempre. Muchas gracias, igualmente. Un Les abrazo. mando Que un la pasen abrazo, bien. Muchas felicidades. gracias. Y como Muchas dice gracias, Andrés amigos y amigas Manuel, de Cuatro Vientos. Muchísimas gracias. Nada más es una recomendación. Acabamos de subir un trabajo que hemos titulado así. 10 años después, Felipe Calderón se sale con la suya. Morena, gobierno en Baja California, acelera el megaproyecto panista, el megaproyecto portuario multimodal panista en Punta Colonet. Vea usted esta historia, léala esta historia. Está ya en cuatrovientos.net y está también ya en nuestras redes. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Tenga muy excelente día, noche, una tarde y noche fantástica. Diviértase al máximo en esta noche de conmemoración nacional y mañana pues hay que estar al pendiente del desfile militar allá en la capital de la República. Yo nada más quiero agregar así rápidamente, Jesús, pues que Cuatro Vientos en realidad a veces somos nada más dos sopliditos. Somos Javier y yo. Pero ¿cómo se Somos Javier y yo y no nos alcanza el tiempo para todo el trabajo que tenemos que hacer. Así es que si usted ve, por ejemplo, que yo estoy ahorita en la conducción de la entrevista con Jesús y interviene poco Javier, es porque está clavadísimo también en el aspecto técnico y subiendo material a la página. Así es. Pero aquí estamos juntos, aunque seamos dos vientecillos que queremos levantar tolvanera. Dos chiflidos. Pero al menos contentos con nuestra aportación al tema de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y del derecho a la información. Un abrazo, Jesús. Hasta luego. Gracias. igualmente, un abrazo para los dos y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, amigos.